Hola, ¿qué tal? Gracias por lo que ven mis videos, le dan like y comparten. Aquí una vez más poniendo un poquito de mi parte para colaborar, para ayudar a aquellos que quieren aprender un poco de matemática. En esta ocasión pues vamos a trabajar con datos de posición central o datos de tendencia central. Y cuando hablamos de datos de tendencia central o de posición central, como lo dice su nombre, son aquellos datos que por lo regular se sitúan en el medio o en el centro de un conjunto de datos. Básicamente estos separan al conjunto de datos en dos grupos. Una parte van a quedar por encima de ellos, son superiores a ellos, y otra parte van a ser inferiores a ellos. Básicamente, dos de los valores de posición central que vamos a ver en el día de hoy, pues se incluyen tres datos de este tipo, pero no siempre los tres van a cumplir esta propiedad que acabo de describir. Entonces, ¿cuáles son esos datos de posición central o de tendencia central? Como pueden ver en su pantalla, estos datos son la media, la mediana y la moda. Y vamos a ver a continuación el significado de cada uno de ellos y algunos ejemplos de cómo calcularlo o determinarlo para datos no agrupados. Así que los invito a estar atento, a observar y a escuchar para que su aprendizaje sea garantizado. Como dijimos, el nombre de esto indica básicamente que se encuentran en medio de los demás datos. Veamos la media. ¿Qué es la media? Pues la media es lo mismo que el promedio. Quizás muchos han tenido la oportunidad, la experiencia de determinar o calcular algún promedio. Pues la media es exactamente lo mismo. Es sacar el promedio a una X cantidad de datos con lo que se cuenta en un momento determinado. Y eso que hacemos de manera natural, sumando todos los datos y dividiéndolo entre el total de datos, lo podemos expresar de este modo. Fíjense en esta fórmula que aparece en la parte inferior del texto, donde se mueve el mouse, el puntero del mouse. Bien, lo pueden observar ahí. Tenemos un símbolo para representar la media. Y ese símbolo es X barra. Como pueden observar, tenemos que X barra es la simbología que estamos usando para la media. Y esto es igual a la sumatoria de todos los datos implícitos X, como XU1 más XU2 más XU3, más los datos implícitos más XUN, es decir, hasta donde llegue el tamaño de n, hasta la cantidad de datos que se tenga. Y esta sumatoria que tenemos acá, entonces la dividimos entre el total de datos. N representa el total de datos. Esto lo vamos a ver más claro en el siguiente ejemplo. Veamos este ejemplo
que tenemos acá. Dice, ¿cuál es la media de 2, 7 y 9? Entonces, ¿cómo vamos a calcular, a determinar esa media, tal como lo indicaba la expresión y como había dicho anteriormente? ¿Qué tenemos que hacer? Sumar esos tres números que nos dan este conjunto de datos, que es bastante pequeño. Tenemos 2 más 7 más 9 más 18, más 9, perdón, igual a 18. Esto lo que hicimos fue sumar a x1, a x2 más x3, porque como solamente hay tres datos acá, solamente tuvimos que sumar tres valores. Y eso nos da un total de 18. Pero, ¿qué dice la expresión que tenemos que hacer? La expresión dice que debemos dividir entre n. ¿Y quién es n en este caso? Pues n es 3, que es el total de datos. Como hemos sumado tres datos, debemos de dividir entre 3. Al dividir 18 entre 3, obtenemos el resultado 6. Así que la media de ese conjunto de datos es 6. Bien, fíjense en lo fácil que resultó determinar la media de este conjunto de datos. Pasemos a un segundo ejemplo. Miren aquí el conjunto de datos que tenemos. Es un poquito más amplio. Está constituido por 3, 7, 5, 13, 20, 23, 39, 23, 40, 23, 14, 12, 56, 23 y 29. Y vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer para determinar la media de ese conjunto de datos? Exactamente lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Sumamos todos los datos, uno por uno, 3 más 7 más 5 y así hasta el último, sumamos. Si tú realizas esa suma en tu calculadora o en tu cuaderno o donde te sea posible, vas a obtener como resultado 330. ¿Y qué tenemos que hacer con ese 330? Pues sencillamente tenemos que dividirlo por la cantidad de datos que sumamos. Y este conjunto de datos tiene 15 datos. Y al sumarlo, los 15, obtuvimos este resultado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dividir por 15, porque el total de datos es 15. Si contamos los datos aquí, nos vamos a dar cuenta que hay 15. Hemos sumado 15 datos, dividimos entre 15. Al dividir 330 entre 15 obtenemos este número, 22. ¿Qué implica esto entonces? Que la media de ese conjunto de datos es 22. Pasemos ahora a ver qué es la mediana y cómo se calcula la mediana para datos no agrupados. La mediana es ese valor, ese dato que va a dividir a la serie en cantidades de datos iguales. Es como usted dividir un número entre 2. Es separar ese conjunto de datos en dos grupos que son simétricos, o sea, no simétricos, sino que tienen igual cantidad de datos en ambos lados. Y la media se ubica entonces justamente en el centro. O sea, la mediana, eso es la mediana. Ese dato que se va a ubicar exactamente en el centro del conjunto de datos. Ahora, ¿qué podemos decir de la mediana? Bueno, la mediana no siempre va a ser uno de los datos explícitos que aparecen en el conjunto o en la serie. Puede darte un resultado distinto a los datos que tú estás mirando, que tú estás observando en ese conjunto de datos. ¿Qué otras cosas podemos decir de la mediana? Que es única. Siempre va a ser un único dato. No van a ser 2, ni 3, ni más. Es lo mismo que la media. Un solo resultado vamos a obtener al final. Siempre que vayamos a calcular la media, vamos a obtener un único resultado. Pues bien, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo calcular la mediana? Para calcular la mediana, lo primero que tenemos que hacer es ordenar el conjunto de datos, ya sea de manera ascendente o de manera descendente. Pero usualmente lo ordenamos de manera ascendente. Después
de tener ese conjunto de datos ordenado de manera ascendente, podemos utilizar cualquier técnica que nos permita determinar cuál es el dato o cuáles son los datos que se ubican justamente en el centro de esa distribución. Y una técnica que bien se puede usar es ir cancelando en ambos extremos, por los extremos, datos y avanzar hacia el centro de manera progresiva desde los dos extremos hasta llegar al centro. Entonces, eso lo vamos a ver con un ejemplo. Nuestro primer ejemplo dice, encuentra la mediana de 12, 3 y 5. Es decir, un conjunto bastante pequeño, solamente tiene 3 datos. Lo primero que vamos a hacer aquí es ponerlo en orden ascendente. Como 3 es más pequeño, va de primero. Le sigue el 5 y finalmente el 12. Ahora bien, de esos 3 datos, ¿cuál de los 3 se ubica justo en el centro, en el medio? El 5, ¿verdad? Entonces, el 5 es la mediana correspondiente a ese conjunto de datos. De manera que, en este ejemplo, determinar la mediana fue algo muy, pero muy sencillo. Así que vamos a ver algunos ejemplos más. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos ahora los datos 12, 3, 5 y 2. Y vamos a calcular o a determinar la mediana de ese conjunto de datos. Si aplicamos la técnica que mencioné hace un momento, colocamos en orden los datos. Aquí están de manera ascendente de nuevo. Cancelamos el 2 que pusimos de rojo y el 12 que quedaron cada uno en un extremo, ¿verdad? Vemos que en el centro nos quedan 2 datos, el 3 y el 5, que tenemos de verdes acá para distinguirlo. No hay un único dato en este caso. ¿Qué tenemos que hacer entonces con esos 2 datos que nos quedan en el centro? Sencillo, determinar el promedio o la media de ellos 2. Y ya vimos cómo calcular la media o el promedio de un conjunto de datos. En este caso es mucho más sencillo porque solamente tenemos que sumar 3 más 5 y dividir entre 2. Y al sumar 3 más 5, ¿qué nos queda? 8. Dividido entre 2 es 4. De manera que la mediana en este conjunto de datos es 4. Algo bastante sencillo es lo que hemos hecho hasta ahora para calcular la mediana. Otro ejemplo de la mediana, ya aquí con un conjunto un poquito más grande. Tenemos ahí 3, 13, 7, 5, 21, 23, 23, 40, 23, 14, 12, 56, 23 y 29. Esos datos. ¿Qué tenemos que hacer con ese conjunto de datos? Lo mismo que hicimos con los ejemplos anteriores. Ordenarlo de manera ascendente. Al ordenarlo de manera ascendente, observe cómo queda el conjunto. Aquí estamos señalando, ¿verdad?, con el puntero o el cursor, ¿verdad? Bien, luego debemos, si aplicamos la técnica que aplicamos ahorita, cancelaríamos el 56 y también el 3. El 3 por la izquierda, que se encuentra a la izquierda, y el 56 que se encuentra en el extremo de la derecha. Y así progresivamente vamos cancelando a un lado y al otro. Si cancelamos uno del lado de la derecha, cancelamos uno del lado de la izquierda. Y así vamos sucesivamente hacia el centro por ambos lados. Al hacer esto, llegamos hasta aquí. El último en ser cancelado por la izquierda fue el 14 y el último en ser cancelado por la derecha fue el 23, quedándonos en medio el 21 y el 23. Es decir, que aquí también quedaron 2 datos en el centro, no quedó un único dato. Pero como la mediana es única, no hay 2 resultados. que tenemos que hacer con estos 2 datos. Sencillamente sumarlo y dividir entre 2. Si sumamos 21 y 23, ¿qué obtenemos? 44, como se está mostrando aquí. 21 más 23 igual a 44. Y si dividimos el 44 entre 2, porque hemos sumado 2 datos, entonces obtenemos un 22. Así que la mediana es 22.
Y tal como habíamos dicho antes, si usted observa, en el conjunto de datos no hay un 22. No hay. De manera que la mediana no tiene que ser exactamente uno de los datos que explícitamente se observan en la serie de datos en cuestión. Veamos ahora la moda. ¿Qué es la moda? Bueno, pues esto es algo que podemos comparar con lo que se ve en la farándula. La música que está de moda, la ropa que está de moda y así sucesivamente. Cuando decimos que algo está de moda, ¿qué estamos diciendo? Que es algo que está muy frecuente, que es algo que se está usando más que los demás. Entonces, en matemática la moda tiene más o menos ese mismo sentido. La moda es pues el dato que más se repite o es el dato que ocurre con mayor frecuencia. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo es que se determina la moda de un conjunto de datos. Al igual que en la mediana, preferimos ordenar los datos. Aquí tenemos el primer ejemplo. Fíjese que aquí tenemos un conjunto de datos donde hay algunos datos que se repiten, por no decir todos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ordenar. Lo primero es ordenar el conjunto de datos. Pero, aún sin ordenarlo, se puede observar cuál es el que tiene la mayor frecuencia. Pero yo recomiendo ordenarlo, porque al escribirlo, nos damos cuenta cuál es el dato que más se repite. Sin embargo, aquí podemos ver que el 6 es el dato que más se repite. Se está repitiendo 3 veces. Sin embargo, el 3 se repite solamente 2 veces. El 9 se repite también 2 veces. Y el 5 no se repite ni una vez. De manera que el 6 es el dato que más se repite, es el que más se está usando, es el que más aparece, el que tiene mayor frecuencia. Por tanto, en ese conjunto de datos, 6 es la moda. Bien, entonces, tal como decía, lo más conveniente es ordenar el conjunto de datos. Entonces, veamos un ejemplo más, ya con un conjunto un poquito más extenso. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el mismo conjunto de datos de ahorita, pero que ahora el objetivo es calcular o determinar la moda, no la mediana. Primer paso que hemos recomendado, ordenar los datos de manera ascendente. Observe cómo aquí los datos están ordenados de manera ascendente. Finalmente, vamos viendo cuál es el nivel de incidencia de cada dato, es decir, cómo es su repetición, si se está repitiendo muchas veces o si aparece solo una vez, o cuál va a ser el dato que se va a repetir más. Entonces vamos observando, el 3 aparece una sola vez, el 5 también, el 7 por igual, el 2, el 3, el 14, el 20 también. El 23 se está repitiendo 4 veces. El 29, el 39, el 40 y el 56 no se repiten. De manera que la moda aquí es clara, es 23, porque es el dato que se repite más que todos los demás. Así que de esta manera nosotros calculamos la moda de un conjunto de datos no agrupado. Es simple, es fácil. Solo hay que tener disposición y deseo de aprender. Gracias por observar y seguir los videos que le comparto. Hasta luego.